Comisión con la segunda comparecencia y nos acompaña Anxo Queiruga Vila, que es el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE. Tienes por 20 minutos para tu primera intervención, después habrá un turno de portavoces de 5 y 10 para el cierre. Vale. Buenos días, presidente de la comisión, miembros de la mesa, portavoces, señorías, letrado, personal de la Cámara. En primer lugar, me gustaría darle las gracias por invitar a COCENFE a participar en esta Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado para informar sobre los principales objetivos y propuestas de nuestra Confederación para la presente legislatura. Es un gusto estar en esta Cámara Alta para poder informarles de primera mano de la situación en la que se encuentra nuestro grupo social a día de hoy y conocer también nuestras propuestas para poder ejercer nuestros derechos de manera efectiva y en igualdad de condiciones. Algunas de las personas que formáis parte de esta comisión ya nos conocemos y hemos tenido oportunidad de aportar y tratar distintas cuestiones. Pero antes de empezar con los asuntos centrales de esta comparecencia, me gustaría explicar brevemente qué es COCENFE y qué es lo que hacemos. COCENFE es la principal entidad de este país que representa a las personas con discapacidad física y orgánica, es decir, aquellas personas cuya discapacidad viene provocada por afectaciones motóricas, físicas y también por afectaciones de los diversos sistemas corporales. La discapacidad orgánica, como por ejemplo puede ser la enfermedad renal, la hepática, la hemofilia, los trastornos metabólicos, son entidades que forman parte de nuestra estructura asociativa. Según la última encuesta de la EDAC, del Instituto Nacional de Estadística, somos 4,38 millones de personas con discapacidad en España. De ellas, 2.618.000 somos personas con discapacidad física y orgánica, lo que representa un 60,6% del total de las personas con discapacidad de nuestro país. En total, COCENFE cuenta con 92 entidades estatales, autonómicas y provinciales. Contamos con más de 1.600 asociaciones en todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas dentro de nuestro movimiento asociativo. Nuestro propósito es conseguir una sociedad inclusiva que garantice el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad física y orgánica. Cada año más de 1 millón de personas se benefician de nuestro trabajo y de todo lo que hacemos es posible debido a la imprescindible labor que realizan miles de personas entre directivas, personas contratadas y personas voluntarias. La accesibilidad y la vida independiente de las personas con discapacidad física y orgánica es un eje clave para nosotros, la educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad, para que puedan ser adultos con derecho a un empleo digno y garantizar su desarrollo profesional, el derecho a la salud y el acceso a todos los tratamientos y productos sanitarios y tecnológicos de apoyo, sin olvidar la coordinación sociosanitaria que sigue siendo tan inexistente como necesaria en nuestro país. Y, por supuesto, la igualdad de las mujeres y niñas con discapacidad para la prevención y erradicación de los distintos tipos de discriminaciones y violencias ejercidas contra las mujeres con discapacidad. Sin olvidar el trabajo que realizamos en cooperación para el desarrollo en países de América Latina y el Caribe. A día de hoy nos encontramos en un contexto sociopolítico decisivo, en el que las decisiones que se tomen hoy deberán marcar el rumbo del ejercicio real y efectivo de los derechos de las personas con discapacidad durante las próximas décadas. Las personas con discapacidad queremos vivir en igualdad de condiciones, poder acceder a servicios, decidir sobre nuestras propias vidas y participar de forma activa en la sociedad. Por eso hacemos hincapié en que no se puede construir una sociedad justa dejando atrás a más de 2,5 millones de personas. Nuestra voz es la voz de la equidad, de la justicia social, de la dignidad y de los derechos humanos. La reforma de leyes de discapacidad y autonomía personal es de justicia recordar que valoramos positivamente la iniciativa del Gobierno para adecuar
la normativa del artículo 49 de la Constitución española. Este paso era imprescindible para dejar atrás un lenguaje obsoleto y para poner el foco en las personas, en nuestros derechos y en nuestra dignidad. Sin embargo, una reforma legislativa no puede quedarse en palabras. Necesitamos concreción, necesitamos compromisos reales, medibles y con presupuesto. Desde COCENFE hemos realizado muchas aportaciones para mejorar el anteproyecto de ley para la reforma de las leyes de discapacidad y autonomía personal, para que no vuelva a crear falsas expectativas en nuestro grupo social. Reconocer derechos sin medios es crear frustraciones. Por eso, desde COCENFE exigimos que se tengan en cuenta las aportaciones que realizamos las organizaciones de manera que estas normas provoquen cambios reales en la vida de las personas, que haya coherencia entre lo que se promete y lo que se garantiza, que haya mecanismos eficaces para el despliegue de derechos en todo el país, sin desigualdades territoriales. No podemos permitir que el ejercicio de nuestros derechos dependa de la localidad en la que residamos. Pedimos, además, que se reconozca el papel de las entidades del tercer sector como aliadas indispensables en este proceso. Somos quienes estamos en el día a día con las personas con discapacidad física y orgánica, quienes conocemos sus necesidades, que también son las nuestras, porque en el caso de COCENFE somos una entidad de autorrepresentación y estamos siempre ahí para tratar de construir soluciones cuando el sistema falla. El despliegue efectivo del nuevo baremo de la discapacidad. Tras años de incidencia política, conseguimos la aprobación de un nuevo baremo para la valoración de la discapacidad. Un baremo que incorpora avances importantes y que se ajusta por fin a los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Por desgracia, su aplicación está siendo muy decepcionante a día de hoy. El 76% de las personas espera más de 6 meses para obtener un grado de discapacidad, cuando la ley establece que este proceso no debería de superar ese plazo. Se trata de una demora que perjudica el ejercicio de sus derechos. Además, hay una falta alarmante de formación, una escasez crónica de profesionales y un desconocimiento preocupante de la discapacidad orgánica. No se puede valorar a quien no se comprende. Por ello, exigimos la aplicación inmediata e integral y equitativa del nuevo baremo en todas las comunidades autónomas, que se dote los equipos de valoración de los recursos necesarios y que se forme adecuadamente al personal, que se garanticen transparencia en los datos que deben de ser públicos, accesibles y actualizados. Respecto a la promoción de la autonomía personal y al asistente personal, la asistencia a la autonomía personal no es un lujo, es un derecho. Es la base sobre la que se construyen todos los demás y la asistencia personal es una herramienta fundamental para hacerla posible, pero no es la única. Promover la autonomía personal significa también garantizar entornos accesibles, apoyos personalizados, servicios comunitarios, un entorno social y laboral que no excluya ni discrimine por razón de discapacidad y disponer de las tecnologías que sean necesarias. Y para ello es necesario continuar con la actualización profunda y exhaustiva del catálogo ortoprotésico. Las ayudas técnicas son imprescindibles para la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad. Se trata de una prestación clave para garantizar esta autonomía y también la inclusión en la comunidad. Necesitamos un catálogo que ofrezca el acceso a los productos ortoprotésicos de manera ágil, que se ajuste a las necesidades de cada persona y que los productos sean asequibles para que no haya situaciones de discriminación por razón socioeconómica o por falta de información. Desde COCENFE defendemos un modelo de apoyos centrado en la persona, que respete nuestras decisiones, nuestros ritmos y nuestras necesidades, que no imponga, que no infantilice y que no sustituya. La asistencia personal empodera, no tutela. Reclamamos que se reconozca la asistencia personal como una prestación garantizada dentro del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, con financiación suficiente, criterios homogéneos y aplicación en todas las comunidades autónomas. Y pedimos que se refuerce toda la red de servicios orientados a la vida independiente, porque sin apoyos adecuados la autonomía personal solo es una palabra vacía. La accesibilidad, seguimos hablando de accesibilidad 40 años después. Y el transporte. La accesibilidad universal sigue siendo una deuda pendiente que se cronifica año tras año.
En vivienda, el 25% de las personas con discapacidad han tenido que abandonar su hogar por falta de accesibilidad. 100.000 personas con discapacidad viven encarceladas en sus casas por una cuestión de accesibilidad. En transporte, las barreras son constantes. Estaciones sin adaptar, trenes limitados, aviones inaccesibles, autobuses sin rampa. La paulatina desaparición de los eurotaxis, de los taxis adaptados. La desesperación es tal que hemos recurrido hasta la ciencia ficción para ver si conseguimos implicar a los responsables para que esto cambie. El pasado 22 de octubre, desde COCENFE y nuestras organizaciones salimos a la calle en 28 ciudades, disfrazados de Star Trek, y para reclamar que mientras el teletransporte no exista, que al menos se cumpla la ley. A estas alturas, en el siglo XXI, es lamentable que tengamos que suplicar el cumplimiento de una normativa que tanto nos ha costado aprobar. Para resolver la falta de accesibilidad en viviendas, las principales soluciones son reformar de manera urgente la Ley de Propiedad Horizontal, eliminando los límites económicos que impiden la realización de obras necesarias y crear un fondo estatal para la accesibilidad universal con un 1% de lo que los presupuestos generales del Estado destinan anualmente a inversiones de obras públicas e infraestructuras y nuevas tecnologías y sociedad de la información. Y para garantizar la accesibilidad plena en todo el sistema de transporte, lo que hay que articular es un seguimiento y control y sanciones por incumplimiento y formar al personal de transporte en atención a las personas con discapacidad. El empleo. Otro de los aspectos a destacar que defendemos que es clave para la autonomía personal, para la independencia. Sin embargo, solo el 35% de las personas con discapacidad está trabajando, el 35%, o busca empleo. Esta tasa, de 43 puntos más baja que la población sin discapacidad, y esta cifra lleva invariable desde hace más de 10 años. Si hablamos de paro, al igual que en la población sin discapacidad, la situación ha mejorado en la última década. Pero si lo comparamos con nuestro grupo social, la evolución ha sido muy reducida. Nuestra tasa de paro ha bajado del 20%, pero sigue manteniendo una diferencia con respecto a la población que, entre comillas, no tiene discapacidad, de 8 puntos porcentuales. La brecha, en todo este tiempo, solo se ha reducido un 0,7%. Son datos que reflejan una alarmante situación y la necesidad de tomar medidas para cambiar esta problemática. Reivindicamos políticas activas de empleo, incentivos a la contratación, adaptación de los puestos de trabajo y fortalecimiento de los centros especiales de empleo de la iniciativa social. La Ley de Economía Social y los centros especiales de empleo de iniciativa social quisiera también poner en valor la importancia estratégica de estos centros especiales de empleo de la iniciativa social como herramienta de inclusión laboral para las personas con discapacidad que requieren de apoyos significativos. Estas entidades no solo generan empleo, sino que promueven entornos de trabajo dignos, accesibles y adaptados, con acompañamiento continuo y formación personalizada. En un contexto de altas tasas de desempleo estructural entre las personas con discapacidad, los centros especiales de empleo de iniciativa social ofrecen una respuesta eficaz y alineada con los principios de economía social y los derechos laborales. Son entidades sin ánimo de lucro, comprometidas con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad. Es imprescindible reforzar su reconocimiento, garantizar su financiación estable, asegurar su participación en el diseño de políticas públicas de empleo y proteger su naturaleza jurídica y social. La futura Ley de Economía Social debe diferenciar claramente los centros especiales de empleo de la iniciativa social. Del resto, blindar su acceso a convocatorias específicas, reconocer su función como agentes sociales y económicos y favorecer la innovación social en sus infraestructuras. No es justo que entidades lucrativas compitan en igualdad de condiciones con iniciativas sociales que dedican sus recursos íntegramente a mejorar la vida de las personas con discapacidad. La educación y la igualdad de oportunidades. La educación es uno de los instrumentos principales y los principales motores para alcanzar una igualdad de oportunidades. Sin embargo, el alumnado con discapacidad sigue enfrentando barreras significativas para disfrutar plenamente de este derecho. El actual sistema educativo
arrastra déficits estructurales en materia de accesibilidad, en recursos humanos, en metodologías inclusivas y en la coordinación entre administraciones. Estas carencias dificultan que el alumnado con discapacidad pueda estudiar en igualdad de condiciones y alcanzar su máximo potencial. En la actualidad, muchos niños y niñas con discapacidad son escolarizados en entornos separados del resto del alumnado, el que perpetúa un modelo segregador que no se ajusta a los principios de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este modelo, además de ser discriminatorio, reduce las oportunidades de inclusión laboral y comunitaria a largo plazo. Desde COCENFE consideramos básico avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo, que garantice la permanencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado en el aula ordinaria. Obviamente que para ello es necesario dotar a los centros educativos de recursos suficientes, profesionales especializados, medidas de apoyo personalizadas y materiales accesibles. Solo así se puede construir una escuela que acoja a la diversidad como un valor y no como una excepción. Respecto a la salud y a la atención temprana, la salud es un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos, y constituye una de las principales preocupaciones de las personas con discapacidad física y orgánica. A través de acciones de incidencia política y en base a nuestra línea de investigación con diferentes informes y estudios sectoriales, desde COCENFE venimos denunciando las múltiples barreras estructurales que enfrentamos para ejercer el derecho a la salud de manera plena y equitativa. Estas barreras incluyen desde la inaccesibilidad de los centros sanitarios, tanto física como comunicativa, a la escasa formación del personal en atención a la diversidad, hasta una falta crónica de coordinación entre los sistemas de salud y los servicios sociales, lo que genera desatención, duplicidades o abandono de casos. Especial mención merece el difícil acceso a tratamientos específicos, a productos sanitarios esenciales y a tecnologías de apoyo que en muchas ocasiones suponen un coste inasumible para las familias. Por ejemplo, el 75% de las personas con discapacidad física y orgánica no reciben de forma frecuente y continuada los servicios que necesitan. Esta cifra se eleva al 80% en el caso de las mujeres con discapacidad. Además, en cuanto a los sobrecostes, el 81,6% de las personas con discapacidad afrontan gastos adicionales superiores a 50 euros mensuales para acceder a tratamientos o productos necesarios. En detalle, el 44% incurre en gastos de entre 50 y 200 euros, mientras que el 37,3% supera los 200 euros mensuales. De este sobrecoste, que supone tener discapacidad, más del 40% va dirigida a afrontar gastos en medicamentos y tratamientos médicos. Y esto, en gran medida, se debe a que solo un 10% de las personas con discapacidad física y orgánica están recibiendo por parte de la sanidad pública servicios como la rehabilitación, el apoyo psicoterapéutico y servicios especiales de transporte a domicilio que pasan de necesitarlos. Reivindicamos un espacio sociosanitario real que coordine los servicios de salud y la atención social y comunitaria. Este espacio debe garantizar una atención centrada en la persona, coordinada entre los niveles asistenciales con continuidad en cuidado de enfoque preventivo. El derecho a la salud también pasa por servicios sanitarios accesibles, disponer de atención a la salud mental, impedir discriminaciones en los seguros y servicios privados de salud, contar con un personal sanitario formado con un trato inclusivo hacia las personas con discapacidad. En este contexto es necesario reforzar de forma prioritaria el sistema de atención temprana. Esta intervención es clave para asegurar el desarrollo de los niños y niñas con discapacidad o que podrían llegar a tenerla. No podemos permitir que el lugar de nacimiento determine el acceso al servicio esencial como es este. Hoy la atención temprana es desigual, fragmentada y en muchos casos limitada por criterios presupuestarios y de edad. Por ello pedimos garantizar el carácter universal y gratuito público de la atención temprana. La atención temprana no puede seguir siendo una carrera de obstáculos burocráticos ni una lotería territorial. Es una inversión en el futuro, en igualdad y en cohesión social. En materia de igualdad de género es urgente abordar la discriminación interseccional. Las mujeres con discapacidad sufren más violencia, más pobreza y más dificultades para acceder al empleo o a la salud. Sin políticas específicas, la igualdad será siempre una promesa incumplida.
Sin trabajo no hay autonomía y sin igualdad no hay justicia. La discapacidad y el medio rural. Me gustaría abordar también, en realidad, de las personas con discapacidad que viven en el medio rural, porque exige una mirada específica, con políticas diferenciadas que reconozcan esa singularidad. Quienes viven en estos entornos, en estos territorios, se enfrentan múltiples exclusiones por tener discapacidad y por falta de servicios e infraestructuras suficientes. Faltan medios de transporte adaptados, recursos sociosanitarios cercanos, redes de asistencia personal, redes escolares, oportunidades de empleo inclusivo y tecnologías de apoyo accesibles. Muchas personas viven aisladas. Desde COCENFE reclamamos medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad física y orgánica que viven en el medio rural, y estas medidas deben de establecer servicios públicos accesibles, continuos y descentralizados y incentivar el empleo local inclusivo y el autoempleo adaptado. Una política pública que no contempla el mundo rural es una política incompleta. La igualdad debe alcanzarse también en la geografía. No podemos seguir permitiendo que vivir en un pueblo sea un factor de exclusión. La financiación del tercer sector y la sostenibilidad del movimiento asociativo. A todo esto nos enfrentamos mientras la sostenibilidad y nuestras entidades están en riesgo. En los últimos 4 años, la financiación estatal de las subvenciones procedentes del 0,7 ha caído un 40%, en el caso de COCENFE y de nuestras entidades estatales. Y para este año 2025 solo se concedió el 27% de lo solicitado para los 69 proyectos que estamos realizando. Y además, la solicitud, gestión y justificación de estas subvenciones cada vez es más burocrática, con unos requisitos desproporcionados que nos obligan a dedicar demasiados esfuerzos a esta tarea. Esto nos impide dedicar todos los esfuerzos a atender a las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y además está empeorando la atención que realizamos en nuestro grupo social. Estas circunstancias están poniendo en peligro servicios esenciales, proyectos de innovación social y redes de apoyo a donde nos llegan las administraciones. Sin recursos peligran los derechos. Reclamamos un nuevo modelo de financiación estable, suficiente y adaptado a la realidad de las entidades, que reconozca nuestro valor, nuestra especialización y nuestra función social, que nos permita dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a lo que realmente importa, a mejorar la vida de las personas. Por último, la revolución tecnológica que estamos viviendo, liderada por el avance de la inteligencia artificial, debe ser también una oportunidad para avanzar en derechos. Sin embargo, si no se diseña e implementa con una perspectiva de derechos humanos, puede convertirse en una nueva fuente de discriminación y exclusión. Las personas con discapacidad enfrentamos un riesgo doble de quedar fuera del acceso a estas tecnologías o ser más representadas por ellos. Nos preocupan especialmente algoritmos de selección laboral, las herramientas automatizadas de diagnóstico, las aplicaciones de reconocimiento facial o de voz y los sistemas de decisión que afectan a la vida de las personas. Advertimos del riesgo de que la inteligencia artificial perpetúe estereotipos falsos, sesgos o discriminaciones algorítmicas que invisibilicen o malinterpreten la discapacidad. Esto no es solo una cuestión técnica, sino de derechos y de justicia social. Proponemos que toda la regulación sobre inteligencia artificial incorpore expresamente la perspectiva de discapacidad. La inteligencia artificial debe ser una aliada de la inclusión y la autonomía, no una herramienta de control, de segregación o de discriminación estructural. El desarrollo tecnológico no puede avanzar a costa de los derechos de las personas más vulnerables. Para finalizar, quisiera remarcar que hoy, como llevamos ya 45 años haciendo desde COCENFE, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de las personas, como no puede ser de otra forma, con discapacidad física y orgánica. No acudimos a las instituciones a pedir por caridad. Las personas con discapacidad estamos cansadas de pedir favores. Lo que hace falta es justicia, porque una sociedad democrática avanzada como la nuestra debería medirse por cómo garantiza la dignidad y el bienestar de quienes más apoyos necesitan. Pedimos al Gobierno, a los partidos políticos, a las administraciones públicas que escuchen, que dialoguen, que actúen, que inviertan en inclusión y que apuesten por la equidad y que garanticen los derechos. Por eso termino con un llamamiento generalizado a seguir construyendo de manera conjunta una sociedad accesible, inclusiva y sin discriminación. Una sociedad que no deje a nadie atrás. Muchas gracias por su atención.
Pues muchas gracias, Anxo.